Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, vamos a dar esta clase que nos queda en relación a la práctica que habíamos conversado la semana pasada y que tiene que ver con las suturas, ¿no? Que tiene que ver evidentemente con la presencia de las suturas que nosotros manejamos, obviamente en cirugía, ¿verdad? Y que ustedes son los llamados a pedirlas cuando realmente se necesiten, ¿verdad? Bueno, vamos a ampliar esto, recordar nuevamente lo que estamos conversando, que los hilos se manejan de acuerdo al número de hebras, ¿verdad? El número de hebras en cuanto a las suturas de monofilamento se encuentran menos resistencia al pasar a través del tejido, obviamente porque es un solo filamento, ¿verdad? Y las hace adecuadas para las suturas de herida. Las multifilamentos, que son construidas con varios filamentos que son trenzados, torcidos, ¿verdad? O unidos, proporcionan mayor fuerza de tensión, es decir, proporcionan mayor resistencia, pero corren el riesgo de que en algunos, o sea, tienen otras debilidades cuando son múltiples, ¿verdad? Ese problema. Entonces, vamos a ver más adelante, como estábamos hablando, de todo lo que eran las características de la sutura, pero por lo menos allí podemos ver las que son, pues obviamente, monofilamentos como el nylon, multifilamentos como por ejemplo las de algodón, con multifilamentos como el ácido polinglicólico, como los vicriles, que son lilas. Tenemos el polipropileno, que es una sutura muy de nylon, pero de monofilamento, pero muy resistente, ¿no? Que es absorbible. Tenemos la seda, que tiene múltiples filamentos trenzados, ¿verdad? Y los catgut, el simple y el cromado, que tienen revestimiento de una capa, el cromado de cromo, evidentemente, y es absorbible, ¿verdad? Mientras que el simple no tiene esta capa, que lo hace un poco distinto al catgut cromado. Pero lo importante en esta diapositiva es que veamos las hebras, cómo vienen los hilos, ¿verdad? Normalmente a simple vista no lo vamos a ver. Si usted acerca un poco a su visión la característica del hilo cuando lo tiene en la mano, va a ver quizás las diferencias que tienen entre uno y otro, ¿verdad? Pero bueno, hay una situación, una característica que tiene los hilos o las suturas que se llama la capilaridad. Esta característica permite que el paso de los líquidos en medio de las trenzas del hilo, ¿no? Fluctúe a lo largo de toda la sutura. Esto corre el riesgo de que pueda retener bacterias, ¿sí? Porque obvio, ¿no? Si usted tiene un hilo donde tiene múltiples fragmentos y donde los tiene trenzados, por ejemplo, ¿no es cierto? Directamente puede retener entre sus trenzas líquidos que de alguna manera van a determinar la presencia de bacterias allí, porque ahí no se puede quedar absolutamente nada. Lo que implica que los hilos trenzados pueden provocar en mayor proporción más retención de bacterias en su constitución, o sea, cuando usted sutura con ellos, que cuando es con monofilamento. Miren ustedes, es decir, cuando ustedes vayan a utilizar una seda, es probable que ésta se vaya a infectar más rápido o con mayor proporción que un nylon. O si usted pone un vicril en la piel, también, porque el vicril o el ácido polinglicólico, los de que son lilas, también son suturas de muchas hebras. Entonces, dentro de esas hebras, corre el riesgo de que se retengan bacterias. Las suturas multifilamento poseen mayor capilaridad y, por tanto, son menos recomendables en presencia de contaminación severa o infección. ¿Qué significa? Significa que si usted va a coser una herida
que ya estuvo sucia o infectada, no lo haga. No lo haga con suturas multifilamentos. Hágalo con suturas monofilamentos para evitar esto que estamos hablando, la capilaridad. ¿No es cierto? Son menos recomendables, ¿verdad? Esto, ¿por qué razón? Porque estos van a favorecer nuevamente una infección. Cuando queremos, evidentemente, salir de un proceso infeccioso con una sutura. Entonces, ojo con esto. Tratar de no coser con Vicryl o tratar de no coser con sedas o con multifilamentos. En algún momento ustedes me van a ver poner a lo mejor suturas con Vicryl. Cuando ocurra estas en piel, cuando ocurra esta situación, yo les voy a explicar por qué razón ocurre esto a las personas que entren conmigo a quirófano, ¿verdad? En algunas cirugías, principalmente en las orquidopecias, en las fijaciones testiculares al escroto. Ahí pongo yo mucha sutura multifilamento que ustedes pueden indicar, dice doctor, pero ¿por qué le pone si contaminan mucho este hilo? Ahí les voy a explicar por qué. En ese momento les explicaré por qué. Hoy no cabe preguntar, hoy no cabe indicarles eso. Hay ciertos casos. En realidad, la regla general dice que no hay que poner. Pero nosotros en cirugía pediátrica, en ciertos lugares, ponemos estos multifilamentos. Y cuando estemos operando, les explicaré el por qué. La plasticidad o memoria. Miren, esto dice que un hilo cuando usted cose, ¿verdad? Siempre lo estira. Y cuando usted lo afloja, este hilo cuando ya está puesto en la herida, vuelve a su estado original, ¿sí? Es decir, puede que esté sometida a una tensión. Vamos a suponer que ustedes han cosido una herida que está muy inflamada, está gruesa, y le han puesto evidentemente una sutura aquí encima y han cosido, ¿verdad? Que resulta que mientras está inflamado el tejido que han cosido, obviamente el hilo se expande, pero a medida de que a medida de que el tejido va bajando su inflamación, va cogiendo nuevamente la naturalidad, el hilo también tiene buena plasticidad que también baja con la inflamación de la piel. Porque en algunos casos usted puede pensar que si está inflamado, como por ejemplo cuando usted amarra algo con un cordón o con un cabo, no tiene la plasticidad que tiene una sutura. ¿Por qué razón? Porque usted ve que cuando amarra algo que está inflado, cuando se baja lo que está inflado, se queda la piola en el aire. No ha presionado mucho. En el hilo hay hilos, hay suturas que tienen esta plasticidad o memoria. ¿Qué significa? Que usted los puede poner con buena tensión en una herida inflamada. Pero a medida de que va desinflamando el tejido que ha cosido, también regresa a su estado normal el hilo y mantiene la herida bien tensionada. Miren ustedes, es interesante esto de la plasticidad o memoria, ¿no? Es decir, vuelve a retener su forma después de ser sometida a tensión en el caso de la plasticidad. Las suturas monofilamentos, o sea, las que tienen un solo filamento sintéticas, poseen mayor memoria. ¿Quiénes son en realidad las suturas monofilamentosas? ¿Me pueden responder? ¿Cuáles son? Las que no se reabsorben. ¿Cuáles son? Los nylon. Los nylon. Las suturas de nylon. Las suturas de nylon. Esas son las suturas que más tienen plasticidad. ¿Sí? Pero necesitan un número mayor de nudos para que no se deshaga el punto. Ahí está la clave. La clave está que cuando usted sutura una piel inflamada, no le haga 3 nudos, hágale 4 o 5 nudos. Tampoco no es dable tener tantos nudos en la sutura.
pero siempre se hace cuando hay suturas o cuando hay tejidos inflamados que usted va a suturar. ¿Sí? La sutura multifilamento, en cambio, tiene mayor seguridad. Y esta, con realizarle 3 nudos, es suficiente. Pero en cambio, el nylon corre el riesgo de que su plasticidad haga esto. Se abra con 3 nudos y ceda. No ve que es un nylon y cede. Si usted lo estira, cede. Y se puede abrir la herida. Se puede salir el punto. Las suturas multifilamento, en cambio, no. Tienen mayor seguridad. Si la seguridad del nudo es vital, usamos multifilamento, como en caso para ligar estructuras, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Los multifilamentos ayudan muchísimo para darle mayor seguridad a una arteria fuerte que esté sangrando. O sea, no se ligan con nylon, ¿sí? Sino que necesitamos una sutura, porque imagínense ustedes dejar mal ligada una arteria, ¿verdad? Nos va a provocar un problema serio si la dejamos mal ligada. Entonces hay que asegurarnos con un hilo de mayor tensión, ¿sí? Aunque no tenga mucha plasticidad, pero de mayor tensión. Y esos son los multifilamentos. La seguridad del nudo es vital. Recuerden eso. La seguridad del nudo que le vayan a hacer a una herida es totalmente vital. Y aquí tenemos otra característica de las suturas, que son la reacción en el tejido. Se llama reacción tisular. Todo material de sutura representa un cuerpo extraño para el organismo. Sin embargo, el grado de reacción tisular varía dependiendo del material de la sutura. La reacción puede ir desde irritación hasta el rechazo de la sutura, teniendo en algunas ocasiones que reintervenir al paciente para retirar ese material que no le cae bien al paciente. Miren ustedes, por ejemplo, esa herida suturada. Completamente, hasta con huecos, con todo se observa. Mal. Es probable que si usted la toca con los dedos le provoque hasta dolor o mucha sensibilidad. De tal manera de que ponerse la camisa o ponerse el pantalón o ponerse una prenda de vestir que roce con esa herida le va a provocar cierta sensación de incomodidad. Por lo tanto, en algún momento van a tener que reintervenir sacando esa cicatriz y colocando una sutura realmente que le vaya a ir bien a este paciente. Probablemente un nylon, ¿verdad? Probablemente un nylon. Porque si están poniendo una reacción tisular allí, en esa foto, es porque realmente la sutura que han puesto ahí probablemente no era la adecuada para coser a ese paciente. Hay que ver también en las situaciones en las cuales llegan los pacientes y hay que ver también el material que usted tiene para suturar al paciente. Hay muchas veces que no lo encuentran ni en la farmacia el material. Peor material en el hospital, pues no, en los hospitales casi no tenemos. Pero de haber, a veces dicen, doctor, no tengo 2-0, por decirles un ejemplo, ¿no? Doctor, no hay 3-0, doctor, tengo es 0. No, pues no me sirve, pero es lo único que hay, doctor. Entonces usted dice, uy, mandarle a comprar a este paciente hasta que llegue, hasta que venga. No, a ver, pásame nomás el 0. Y usted lo cose con el 0. Y resulta de que le hizo una reacción a eso. Doble trabajo, tener ahora que sacar esa herida. Entonces, por lo general estas cosas en la práctica ocurren, pero no porque uno no lo sepa hacer, sino porque lamentablemente o no hay el hilo correcto en el momento que usted lo requiere, o en su defecto, el paciente está rechazando la sutura que le están poniendo. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿verdad? Coeficiente de fricción hace referencia al mayor o menor roce que produce la sutura al desplazarse en los tejidos. Por lo tanto, generará mayor o menor trauma en forma proporcional. ¿Qué quiere decir? Que las suturas, hay suturas que cuando están mal tensionadas o mal amarradas, cuando ustedes ya hacen el punto y la amarran, no la han hecho bien y cada vez que el paciente se mueve, puede producir o el hilo se puede desplazar, provocándole
una entrada y salida del hilo en el lugar donde usted lo puso y comienza a generar fricción en ese lugar. De tal manera de que ese hilo probablemente no le está provocando el deseo de cerrar la herida, porque está muy flojo. Eso se llama muy flojo. Y los hilos tienen coeficiente de fricción, o sea, le pueden lastimar. Le pueden lastimar en el caso de que se mueva mucho el hilo en una sutura. Las monofilamentos, o sea, los nylon, poseen menor coeficiente de fricción. ¿Qué significa? Que los nylon dañan menos los tejidos, ¿sí? Sin embargo, los multifilamentos, como los Vicryl, los lila, que son los ácidos poliglicólicos, y aquí dice la poliglactina 910, que no la van a utilizar ustedes, por el recubrimiento que tienen menor coeficiente de fricción que las naturales. O sea, mucho menor fricción. Pero les cuento, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Para que ustedes conozcan. Los Vicryles cortan los dedos a través de los guantes. Cuando usted tensa mucho el hilo Vicryl, le corta el dedo. Sin cortarle el guante, ojo, a mí ya me pasó. Muchas veces me ha pasado. Cuando usted un Vicryl lo tiempla fuerte, hay momentos en que usted tiempla demasiado y el hilo le corta aquí en la flexura de la falange. Y no le corta, ¿eh? Le corta como dice el nombre, se lo corta, lo hace sangrar. Y no daña el guante. Imagínense ustedes. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que obviamente tienen buen coeficiente de fricción. Buen coeficiente de fricción. Cortan los dedos. Algún día les va a pasar y evidentemente se van a acordar de lo que les estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver con la flexibilidad? Ojo, hay características que pueden confundirse con otras, pero no. Tiene que ver con la forma en que se maneja la sutura o lo manejable que sea ella. Es decir, extensibilidad o elasticidad. La sutura se estira ligeramente y luego se recupera al hacer el nudo, lo que les estaba diciendo. También indica si se puede ejercer algún grado de tensión sobre el hilo antes de romperse. Es esto, ustedes sacan el hilo de la fundita, del sobrecito que viene, y nosotros hacemos, y siempre, cada vez que vamos a coger una sutura nueva, hacemos esto. A ver, aquí, así. Nosotros cogemos el hilo y hacemos esto. Este movimiento. Sí me están viendo, ¿verdad? ¿Me están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Templamos el hilo, lo templamos al hilo, porque el hilo viene envuelto en un cartoncito, una fundita, ¿no? Viene envuelto. Entonces viene de manera circular, o sea, viene encogido prácticamente, ¿no? Entonces cuando uno lo saca, agarra con la pinza a un lado, ¿no? Se lo envuelve en una mano y agarra la otra mano, ¿verdad? Y coge la parte final y hace esto y lo estira. Eso es la flexibilidad del hilo. Y ustedes van a ver que cuando uno estira, tampoco no lo van a coger y hacerlo así para romperlo, pues no, nada que ver. Pero en cambio, sí pueden ustedes ejercer ligeramente, ¿no? La elasticidad o hasta dónde se extiende el hilo, y van a ver ustedes que después de que hacen el nudo, nuevamente se recoge el hilo. ¿Sí? Es decir, hay que hacer cierto grado de tensión sobre el hilo antes de que se pueda romper. De hecho, algunas veces se rompen. Cuando usted hace el nudo y tiempla, se rompe el hilo, ¿no? A veces suelen estar dañados también. Suelen estar dañados. O sea, ya pasados. Y se rompen con mayor facilidad todavía. Es ideal que una sutura permita un grado controlado de estiramiento antes de romperse, ya que la inflamación del tejido, como les decía hace un momento, pueden provocar un seroma. Es decir, un seroma es un abultamiento, la cicatriz que acabaron de ver, ¿no? Se le formó un seroma. Eso es probado por una sutura, se llama seroma, ¿sí? Entonces, hay que tener en conocimiento todas estas características dependiendo del lugar que ustedes vayan a coser. Y esto se ve con la práctica. Chicos, más que con la teoría, esto lo tienen que ver ustedes en la práctica. Por eso es importante las guardias,
es importante ver coser a un paciente, es importante asistir a unas prácticas. Ya vamos a hablar antes de terminar la clase de hoy de esta práctica, vamos a hablar de ciertos detalles. Entonces, es importante que yo les pueda hablar todo lo que es esta parte teórica, pero la práctica hace la diferencia, porque usted es el que va a ver qué hilo pide, qué tipo de hilo pide, en dónde lo va a colocar, le va a aguantar el hilo allí, se le puede aflojar el hilo porque el paciente sabe que ahí se va a mover en ese sector. Entonces es una habilidad que se va adquiriendo a medida de que usted va practicando. De tal manera de que usted ya después, cuando sea médico y le digan a usted qué sutura va a utilizar, entonces usted tranquilamente ya sabe lo que va a utilizar. Ah, ya, aquí voy a utilizar un Vicryl 0 o un nylon 4-0, etcétera, ¿no es cierto? Porque ya saben lo que es el grosor, ya sabe en qué van a poner en piel, etcétera, etcétera, etcétera. Liberación controlada. Miren ustedes, es una maniobra que se debe realizar para separar la aguja del hilo de la sutura al terminar la línea de sutura. ¿Qué significa? Señores, es una técnica que no es otra cosa que cortar la aguja del hilo. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando uno termina, miren ustedes, y la liberación controlada más la hacen las enfermeras que están en ayudantía, las que están instrumentando, por lo menos en nuestro hospital es así, porque quien instrumenta es la enfermera. Entonces, la liberación controlada no es otra cosa que el cortar la aguja del hilo. Cuando ya usted termine el último punto, la enfermera se encarga de cortar la aguja y ponerla en otro sector. Porque ¿qué ha ocurrido? Que uno termina de operar, pone los hilos allí y cuando va a recoger alguna cosa por limpiar, por hacer otra cosa, la aguja se ha incrustado en las manos de cualquiera de los que estamos presentes en la cirugía. Puede ser del médico, del ayudante, de la licenciada en enfermería, de cualquiera. Y ha terminado clavada la aguja en las manos de cualquiera del personal que está manipulando esa cirugía. Por lo tanto, la liberación controlada permite realizar después del nudo final, ¿no? Para evitar punciones o hincadas accidentales, cortar la aguja, separar la aguja del hilo y ponerla a buen recaudo, porque hay un lugar donde se ponen todo este tipo de elementos que puedan dañar a la persona, como aguja, como jeringuillas, etcétera, 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 ¿no? A esta propiedad se la conoce también como control relax o liberación controlada, porque usted es el que corta el hilo y separa la aguja cuando ha terminado todo el procedimiento de sutura. No se olviden, por favor. Control relax. Bueno, esto lo puse porque uno debería de aprenderse esto, ¿no? Pero como les decía, esto se aprende en la práctica. La sutura ideal. ¿Cuál es la sutura ideal? Bueno, vamos a hablar de unas cuantas de ellas. Debe ser fácil de manejar y requerir un mínimo de fuerza para introducirla en el tejido. Por ejemplo, debe ser no electrolítica, no capilar, no ferromática, no alergénica y no carcinogénica. Debe ser capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse, por ejemplo. O debe tener un comportamiento predecible. Es decir, uy, esta se me va a contaminar. Uno nunca sabe. Por eso debería de tener la sutura ideal este tipo de características, ¿verdad? Debe ser adecuada para todos los propósitos. Debe tener un calibre uniforme y no deshilacharse al hacer los nudos. Y todo eso que ustedes ven ahí. Sí, por supuesto que sí. Hay muchas, pero no podemos elegir una sola, porque lastimosamente tenemos que utilizar muchas dentro del organismo y de diferente estructura o características, porque una cosa es coser piel y otra cosa es adentro conocer cómo es suturar o coser los tejidos internos. Lo que indica de que evidentemente una sutura ideal no existe así como tal, pero sí nos ayudan muchísimo, por lo menos las que están en el mercado, ¿verdad? Bueno, yo aquí tengo una diapositiva donde tengo unas suturas que se llaman las suturas absorbibles, ¿verdad? Y hay muchas, como ustedes pueden ver, poligliconato, Maxon, Monosin, Charpoint, Poliglicran,
polidaxosonona, el ácido poligloquílico, pero las que están en celeste son las que más utilizamos. El catgut, el Vicryl, el Dexon, el Zafil o el PDS, dentro de las suturas absorbibles, las que están en azul o celeste, porque son las suturas que más tenemos aquí. Y a nivel latinoamericano y probablemente en algunos países de Norteamérica y Europa también la utilicen, con la diferencia de que no utilizan los sobrecitos, sino que ya tienen, estos hilos los tienen en carretes, ¿no? Pude darme cuenta cuando estuve en otro país de que para suturar a un paciente ya no mandan a comprar, ni tienen hilos en los sobrecitos, que ya los vamos a ver aquí más adelante, no los tienen, no, que simplemente tienen el carrete en el quirófano de todo, como que tuvieran una serie de carretes ahí de hilos para coser, ¿verdad? De coser ropa, de todos los colores y de todos los sabores y de todos lo que ustedes quieran. Pero normalmente nosotros utilizamos los que ustedes ven en celeste: catgut, Vicryl, Dexon, Zafil, PDS, en su respectiva utilización de acuerdo al tejido que vamos a coser. Dentro de los no absorbibles están estos, que en realidad el que más utilizamos es el que está en celeste, que es el nylon. Este no es absorbible porque no se absorbe, de tal manera que no lo podemos poner dentro del organismo. Tiene que ser fuera, porque este no es absorbible, este no se va a absorber. Y aquí tenemos la seda quirúrgica, el algodón, el acero inoxidable, que es para huesos, esto no se absorbe, ¿verdad? El nylon, que es el que más utilizamos, el poliéster y el polipropileno, con el nombre de prolene o surgilene, que son excelentemente buenos para coser estructuras que necesitamos fijar con mucha fuerza, como por ejemplo los tendones de Aquiles. O para sujetar, por ejemplo, cuando ha habido una fractura costal, cosemos a la costilla y la sacamos el hilo por la piel, ¿sí? Para que la costilla se pegue a la pared interna del tórax y se mantenga fija. Y luego de unos 10 días se lo sacamos el hilo. ¿Por qué? Porque no es absorbible. Entonces, vamos a utilizar mucho, pero de todas maneras, el que más ustedes por ahora, que no son especialistas, pero que van a utilizar mucho en sus prácticas hospitalarias obligadas, será el nylon. ¿Ok? Como no absorbible. Y aquí los tienen. Miren ustedes. Los nylon, vamos a empezar por los nylon primeramente. Miren, los nylon siempre serán verdes. Y eso es bonito, ¿no? Porque evidentemente que ahí no se va a confundir usted. Los Vicryl son los lilas. Se los conoce también como poligloquil o ácido poliglicólico, ácido poliglicólico. Nosotros no los utilizamos con ese nombre. Usted le pide Vicryl y Vicryl le van a dar de color lila. Le dan uno que diga ácido poliglicólico o le dan uno que diga Vicryl. Lo importante es que le van a dar uno de color lila. ¿Ok? Los nylon, monofilamentos, miren que dice allí, monofilamento, ¿sí? Es evidentemente de color verde. De ahí tenemos otro, por ejemplo, miren, el catgut crómico siempre va a ser café. Dice chromic catgut, siempre va a ser café. Y el catgut simple siempre va a ir con esa palabra, plain catgut, que es catgut simple. Abajo los polipropilenos siempre van a venir de color azulito, digamos, azul. Y las sedas también van a venir en un color celeste, parecido a los monofilamentos de polipropileno. Muy bueno el polipropileno, 10 veces mejor que la seda. ¿Sí? Pero igual se utilizan, ¿no? Porque están en el mercado. De ahí, por ejemplo, la polodexazona es una sutura que usted la puede utilizar, pero también no absorbible, ¿no? Es de un tono casi plomo, ¿verdad? Pero muy poco utilizado en nuestro país.
Ahora, es importante que, claro, lo vamos a ver, es importante, lo vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar ya que tenemos aquí la presencia de los hilos. Mire, de que los hilos traen esto. Traen, en primer lugar, el número, el que usted pidió. 20, 20, 40, 50. Recordar que mientras más ceros tenga, es más fino. más fino, más fino. Mientras tenga menos ceros, será más grueso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un 3-0, un 0, un 2-0, un 5-0, un 4-0. No me he olvidado, presidenta, que tienes que traerme el hilo. ¿Qué número? 9-0. 9-0, doctor. ¿Ya lo consiguió? No, doctor. Ok, no me olvido yo, así que cualquier momento tendrá que presentármelo, ¿ok? Ya, doctor. Fue su compromiso conmigo. Ok. Otra cosa que también tiene el hilo es la característica de la aguja. Miren, la aguja se la dibuja. Miren, por ejemplo, esta aguja tiene casi una media luna completa, ¿ve? Es la mitad de un círculo. Miren la diferencia de la de acá. Esta no es la mitad de un círculo, ni esta tampoco. Esta sí, la mitad de un círculo, pero miren el tamaño, pues. Miren el tamaño. Dice aquí, esta representa 3/8 del círculo nada más. Esta representa medio círculo. Todo va diciendo el hilo. ¿Sí? Miren ustedes, medio círculo. Y miren, y esta aguja es redonda. Miren la característica de la punta de la aguja, ¿ve? Redonda. Quiere decir que tiene un poco de dificultad para poder entrar en el tejido, recordar. Pero en cambio, ¿cuáles entran con mayor facilidad? Las que tienen punta con filo. Este es el filo y está graficado de manera de un triángulo. Esta tiene filo, es cortante, por si acaso, tiene aspas y punta para cortar y penetra muchísimo mejor, ¿verdad? Esta es redonda, esta es redonda, esta es cortante y esta es cortante. Otra de las cosas que trae el hilo es esto. La medida que usted va a tener con ese hilo, 75 centímetros, mire, 75 centímetros, este tiene 70 y así por el estilo. Hay muchos que traen, por ejemplo, 45 y usted dice, uy, esta sutura es muy grande, no me va a alcanzar, tráigame 2 hilos o tráigame uno de 75 centímetros. ¿Ven? Es decir, todas las características que vamos a necesitar en la solicitud de una sutura la tenemos en la carátula del hilo. En la carátula del hilo, no se olviden. Precauciones en la sutura. El realizar demasiados nudos, por ejemplo, es un problema, ya que esto va a incrementar el tamaño del cuerpo extraño en los tejidos. Los tejidos no se llevan mucho con muchos nudos, porque pueden provocar abscesos en los puntos de sutura. 3, máximo 4. Máximo. No más. Estoy hablando de piel. Cuando ya vayan a operar adentro, quizás adentro es menos todavía, menos nudo, porque ahí sí que va a ser un granulón. Recuerden eso. Solamente cuando quieran rematar una sutura, como por ejemplo sujetar mucho la aponeurosis, que no se vaya a romper, entonces antes de sacarla le hacen unos 5 o 6 nudos. Las aponeurosis resistentes, como por ejemplo las aponeurosis de la línea alba en el abdomen, adelante, que son fuertes, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con superficies muy, muy fuertes, que necesitan mucha presión o son de mucha tensión, siempre hacerle un nudo al final, ¿sí? Un nudo resistente, ¿no? Pero de allí, entre menos tenga nudos los puntos de sutura, será muchísimo mejor. Siempre hay que realizar una sutura intracuticular más que subcuticular, ocasionando cicatrices hipertróficas. ¿Qué significa? No dejar montada la piel encima de la otra. No dejarla montada, ¿no es cierto? Porque esto le va a provocar eso, un problema.
de cicatriz hipertrófica. Hacer una sutura. Tienen que estar siempre de manera muy alineadas para que queden igualitas ahí y no una montada con otra. Totalmente. Evitar siempre realizar puntos muy cercanos, ya que podían provocar necrosis de la piel. Esto es importante. Cuando ustedes tienen una herida, si ustedes le ponen sutura menos de 5 milímetros, evidentemente dependiendo del lugar que van a coser, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un prepucio en las circuncisiones hay que coserlo con un poquito más de cercanía, porque el pene nocturnamente suele erectarse en el varón, obviamente, pues no, porque la mujer no tiene, pero en el varón suele erectarse por las noches. Entonces va a templar el prepucio que está cosido y ha provocado una serie de problemas terribles que tengo que arreglar porque no pueden controlar la parte hormonal, ¿no? Ya que es involuntaria, y estos chicos terminan rompiendo los puntos. Entonces siempre le ponemos una sutura un poco más cercana a la otra para que obviamente aguante este ritmo de una erección, ¿verdad? Entonces, pero en lo normal, en la piel, en un lugar, en la cara, en la cabeza, no hay que hacer puntos muy cercanos, porque esto le va a provocar poca irrigación vascular y puede provocarle necrosis del sector que ha cosido, ¿verdad? O del sector que está cosiendo. Siempre hay que pinzar las suturas con monofilamento como instrumento para reducir la fuerza tensil. Miren ustedes, cuando uno hace un punto, miren, cuando ustedes hacen un nudo, y ya lo vamos a ver cuando tomemos la práctica, cuando ustedes hacen un solo nudo y apretan, cuando van a hacer el segundo, ya se les aflojó el primero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eso es lo que quiere decir eso, ya que la pinza ayuda en esto. Usted normalmente un punto tiene que hacerle el primer nudo y enseguida el otro, no apretar, sino 2 nudos seguidos. Hacen el primero, hacen el segundo y ahí apretan. Si a pesar de eso ustedes ven que se puede mover porque está tensionando la piel, ustedes con una pinza agarran el lugar donde han hecho el nudo con una pinza, un ayudante con la pinza agarran el nudo hasta que el médico les haga un nuevo nudo o 2 nuevos nudos y vuelva a tensar y usted saca la pinza en ese momento. Es decir, la pinza la sutura se puede pinzar con el ayudante cuando las tensiones, ¿no es cierto? Las tensiones de la piel suelen abrirse. Generalmente, por ejemplo, ocurre mucho cuando usted va a abrir un abdomen y después quiere cerrarlo. Ya no quiere cerrar. Entonces tiene que hacer esta maniobra de hacer primero un doble nudo y templar. Luego de eso viene el ayudante y le coge la pinza, le dice, cógeme el nudito con una pinza, y ahí lo apresiona, ahí téngalo y vuelve usted a hacer nuevamente 2 nudos, ¿verdad? Vuelve a hacer 2 nudos y lo vuelve a presionar hasta que el ayudante saque la pinza. Eso es importantísimo, recuerden eso, si no, no va a poderse suturar esa herida. Traccionar la sutura por la aguja puede ocasionar que se separe la aguja de la sutura antes de terminar el mecanismo de control relax. O sea, ha ocurrido que muchos de nosotros, antes de terminar y poder hacer el control relax, ¿sí?, que les hablaba, se ha roto o se ha separado la aguja por demasiada fuerza. Entonces, por lo general, uno nunca jala el hilo o ala el hilo por el lado de la aguja, nunca. Porque puede separar la aguja y se va a quedar sin aguja para poder suturar la herida que está sucediendo, ¿no? Y miren ustedes, esta es una imagen donde podemos observar las curvaturas, miren ustedes, las curvaturas de las... Es muy interesante, ¿no? Pueden ver ustedes mucho, ¿no? Las curvaturas de las agujas. Miren cuánta curvatura, 1/4 de curvatura, 3/8 de curvatura, media curvatura, 1/8 de curvatura, una recta. Asimismo, vean ustedes los círculos, ¿verdad? 1/4 de círculo, así están graficadas, miren. 3/8 de círculo, 1/4 de círculo tipo esquí, 5/8 de círculo, una curva compuesta, 1/4 de círculo esquí invertida, etc. El tipo anzuelo,
y la recta. Es decir, nosotros no pedimos la aguja, ya la aguja viene en la sutura. De tal manera de que cuando uno se encuentra, a ver, la semana pasada, no, esta semana no, la semana pasada. La semana pasada me tocó operar a un niño como el día jueves, creo que fue, no recuerdo muy bien. Me tocó operar a un chico y ya me iban a pasar la sutura para coserle la piel, cerrar la herida y me pasaron una recta. Es muy incómodo coser con una recta dependiendo del tejido y uno tiene que ingeniárselas, ¿no? Con la pinza yo aprendí a curviarla, ¿no? Curvo yo mismo la aguja cuando me la dan recta, no me hago problema, sino que simplemente la voy curviando hasta dejarla probablemente así como la aguja tipo anzuelo. Y ahí tranquilamente puedo coser. O la dejo como la curva compuesta. Es más, la dejo casi que como curva compuesta. Y así coso o suturo las heridas que tengo que suturar cuando me pasan sutura recta, que no se puede casi suturar este tipo de heridas. Así que miren ustedes, esto no lo pueden pedir ustedes, sino que simplemente ya va a venir con el hilo que ustedes han pedido, ¿verdad? Pero para que ustedes vayan sabiendo. Y aquí están las puntas de las agujas, ¿no? Hay agujas, mire, con punta usada, que es redonda, pero totalmente es puntuda, pero totalmente redonda. Siempre para tejidos blandos, fáciles de penetrar por la punta. Pero tenemos la aguja con punta roma, que es la que le sigue. Estoy de arriba para abajo. Miren la punta, completamente roma, ¿verdad? Siempre tejidos friables. ¿Cuáles son los tejidos friables? Los que usted piensa que en algún momento se puede desgarrar con la punta del hilo. Todo esto es importante, mire, porque ustedes sí piden, búsqueme una aguja que no sea una aguja cortante, usted pide, o tráigame una aguja redonda, roma, usted pide. Tenemos, por ejemplo, la aguja en corte convencional. Miren ustedes, tiene la punta, es cortante, pero tiene la herida en la parte, digamos, el bisel de corte en la parte superior. Porque tenemos la otra, la cortante de reversa, que tiene 3 lugares por donde va a ir cortando el tejido, ¿sí? Generalmente es para tejidos duros, difíciles de penetrar, tiene que pedir la cortante de reverso. Tenemos también la Tupper Cup, muy poco las tenemos, en las suturas viene, y la aguja espátula, que también es bien complicada, porque tampoco no la tenemos aquí. La utilizan más, es aguja muy fina, son agujas muy finas, y se utilizan generalmente en los ojos, cirugías oftalmológicas, ¿verdad? Pero miren ustedes, es para que ustedes se den cuenta, ¿no? Puede estar usted cosiendo y resulta de que cosió el peritoneo y el peritoneo está muy friable porque ese paciente, o un apéndice ya, está muy friable porque ese cuadro ya tiene 4 días, se reventó y todo el tejido está mal. Bueno, usted tiene que buscar una aguja que no vaya, por ejemplo, a provocar daños en el tejido. Entonces, usted tiene que saber pedir el hilo, ¿verdad? Y la aguja. Ahí pueden observar, miren, mientras más ceros tenga, más grande es la aguja. Mientras menos ceros tenga, más va a ir bajando la aguja. Pueden observar, ¿sí? Tenemos hasta 16, desde 3 ceros hasta 16, ¿verdad? El calibre de la aguja. Recuerden, todo esto viene graficado en la carátula de cada sutura que usted vaya a comprar. Y bueno, esta es la explicación, la información sobre la sutura. Contiene el calibre, el tipo de aguja, el tipo de material, la fecha de caducidad, que es importantísimo, miren dónde la tiene, el lote, ¿sí? El tipo de material que es, el tipo de aguja que lleva. Es decir, en un pedacito prácticamente lleva mucha información. Y eso es interesante, ¿no?
Eso es interesante porque es una polla, es una pollita que nos ayuda mucho y que no nos complica la vida, porque ahí vemos el tipo de aguja. ¿Por qué? Porque si usted dice, eso sí, esto tienen que tener como convicción permanente. Si ese tipo de sutura no le sirve, pidan otra. No importa la que pidió, pidan otra. Lo importante es que su paciente no vaya a tener consecuencias diatrogénicas que usted le provoque solamente por pedir mal una sutura. Entonces, no se compliquen la vida. Si tienen que pedir otro acorde a lo que usted está encontrando adentro, pidan otro. Así se haya quedado entero el que pidió primero. Son criterios en cirugía que se manejan todos los días. El cirujano es el que maneja. Así que el cirujano es el que pide la sutura. Así es, ni el ayudante ni nadie. Solo el cirujano pide la sutura. Y acá tenemos los bisturí, obviamente ya conocen ustedes los mangos. Hay mangos pequeños como el que está en la parte inferior, que son para, miren ustedes, desde por ejemplo el 18 hasta el 36 se utiliza mango grande. Nosotros para operar generalmente utilizamos la aguja número 20 o la aguja número 22 para operar personas grandes. Pero en el momento de operar, no importa el bisturí, usted manda a comprar un bisturí número 20, dicen, no hubo 20, doctor, hubo 22. No se preocupen porque entra en el mismo mango. Entonces ya ustedes saben que del 18 al 36 entran en un mango grande. Todos los que van de 9 al 17 entran en un mango de bisturí pequeño. Y a veces los paquetes no vienen con mango de bisturí para bisturí pequeño. O por lo general, cuando va a pegar un adulto, jamás viene, digamos, un niño, jamás viene un mango de bisturí de aguja o escalpelo grande. Estos se ponen de acuerdo al paciente que se va a operar. Si es adulto, un mango grande. Y solamente pueden entrar ahí del 18 al 36. Estas medidas son estándar. Cualquiera de los que va de esa numeración del 18 al 36 se los ocupa. Cualquiera. Pero así también las de mango corto, del 9 al 17, evidentemente. Cuando usted no encuentra, o ya nosotros conocemos, que cuando nosotros no encontramos un mango de bisturí o está cambiado el mango y el bisturí y no entra la hoja en el mango, simplemente ponemos una pinza y cortamos y sujetamos el bisturí con una pinza clampeada. Porque en realidad, ¿a dónde vas a ir a buscar un mango cuando abres el equipo? No lo puedes ir a buscar a ningún lado. Así que para ahorrar ese tiempo ya nomás uno aprende a poner una pinza de sujeción que le hace hacer las veces de mango. Tiene que ser una pinza muy apretada para que el bisturí no baile, no se mueva cuando usted vaya a hacer la incisión. La mesa de Mayo, que ustedes la conocen, sirve para poner todo lo que es, colocar todo lo que es las pinzas, ¿sí? Normalmente las hemostáticas, todo lo que es tijeras, bisturíes, algunos portaagujas, pinzas de disección, etc. Recordar siempre, siempre va a haber una mesa de Mayo. Y los que vayan a hacer procedimientos en sus consultorios también tienen que tener una mesa de Mayo flexible, con ruedas, que ruede para poderla retirar el momento en que usted termina de hacer su procedimiento. Lo mismo ocurre en los hospitales, hay que vestir la mesa de Mayo, hay que vestirla con una funda de tela estéril, porque obviamente no puede poner usted su material encima de una mesa que ha estado contaminada, pues no, imposible. De tal manera de que tiene que tener, obviamente, este tipo de situación. Ya vamos. Les explicaba a uno de los chicos, ¿sí? A uno de los chicos, yo les explicaba que esa es la forma de coger la pinza, de coger la tijera. Miren ustedes, se coge con el dedo anular, no es con el medio, el pulgar en un hueco, el índice sujeta la base
de la flexura de la pinza, y el anular es el que entra. El de medio simplemente le da apoyo y fuerza para poder pinzar o para poder cortar como está en el sitio de la tijera. Miren ustedes, de entrada, yo cuando tome el aporte personal, tiene que ir así, ¿ok? El portagujas, miren ustedes, señores, el portagujas es un elemento importantísimo, y miren ustedes que el portagujas sujeta a la aguja con el filo, no con la parte central ni con la parte del extremo interno, sino con el extremo de afuera, casi que en la punta de la pinza. Pero la aguja se la agarra pasando la mitad. No pueden coger ustedes la aguja desde la mitad. Tiene que ser del cuerpo de la aguja un poco más atrás de la mitad. Siempre recuerden eso. Esa aguja va a quedar muy bien cuando ustedes pongan en el portagujas, en el filo del portagujas, más adelante de la mitad. Nunca lo pongan en el centro de la aguja. Recomendación. Y acá tenemos, para ir terminando, los tipos de adhesivos y sellantes de los usos quirúrgicos. Tenemos sellantes de fibrina, y esto ocurre cuando hay sangrados, ¿verdad? Tenemos una serie de elementos como los polímeros, las albúminas, productos que van a ser adhesivos o selladores de hemorragias, ¿verdad? Entre ellos lo que ustedes pueden observar allí. Pero obviamente una herida, como yo les explicaba que me ocurrió en Argentina, ahí pueden ver que es una gotita que le están poniendo en la cabeza. Hay líquidos que pegan ahora sin necesidad de estarles poniendo hilos, principalmente en lo que son las caras, para que no les quede las heridas, evidentemente con un cierre feo, ¿verdad? El adhesivo también es importante. Ya vamos a ver las tiras de Terestick permanecen, evidentemente. Tenemos ahora, lo único que tienen que hacer es unir los dos bordes que están abiertos en la herida y ponerle encima la cinta adhesiva. Yo creo que las imágenes son un poco más exclusivas, y ahí están, miren ustedes. El Steri Strip. Miren ustedes, son cintas que se colocan sobre una incisión a manera de puntos, pero usted no le ha cogido ningún punto. Cosa que ahí nomás le va a quedar es un hilo que se le ve como cicatriz. Son fáciles de retirar, tienen bastante capilaridad, por si acaso tengo que eliminar un poquito de sangre, ¿verdad? Y entonces, obviamente, que ayudan muchísimo, principalmente como ustedes ven en cara, o en heridas que realmente no necesiten sutura, para que no vayan a provocar, obviamente, una cicatriz. Steri Strip de 3M, la venden en las farmacias. Muy fáciles de retirar, tiene que ser utilizada la misma cantidad de días como los hilos, 8, 7, 9 días, dependiendo del tipo de cirugía, y la pueden retirar muy fácilmente. Los dispositivos mecánicos, tenemos las grapas, miren ustedes también, en nuestro hospital tenemos este tipo de grapas, ¿no? También ligamos con clips. Se utiliza mucho en la paroscopía interna para las cirugías de vesícula, ¿no? Las grapas quirúrgicas también es de un material que evidentemente el cuerpo no la va a rechazar, ¿sí? Y tenemos las grapas, que es la última que ustedes ven ahí al médico que la está calibrando. Esas son elementos que lo utilizamos para anastomosar intestino, o para resecar segmentos de pulmón o intestino, ¿sí? Y obviamente esto nos ayuda muchísimo a hacer las anastomosis, porque antes era punto por punto. Ahora con una grapa de esta le metemos una grapa y se van 4 o 5 de entrada y dejan bien cerradito las anastomosis, ¿verdad? La piel de esto queda completamente bien. Evidentemente le va a quedar la seña
de la grapa, pero son rápidas de grapar al individuo, nos llevan menos tiempo de una sutura con hilo y evidentemente que tenemos, entonces las cogemos y las utilizamos cuando hay heridas muy abiertas, heridas completamente abiertas y principalmente en el abdomen, ¿no? Estos son los dispositivos mecánicos que nosotros también manejamos en nuestro hospital. No conozco si existen en otro hospital, pero en el de nosotros sí existe, ¿no? Y tenemos la diferencia, miren ustedes, entre una sutura con hilo, una sutura con steel strip y una sutura con grapas, ¿sí? La diferencia entre uno y otra cosa. De tal manera de que ahí ustedes pueden ver la diferencia, ¿sí? Y cuál puede quedar en mejor visión. Ahí tenemos una técnica de hacer jareta, una basta. Miren, una basta cuando se opera el apéndice. Ahí está un apéndice operada. Pero a algunas ocasiones, antes lo hacíamos eso. Ahora, por factor tiempo, pero por factores de mucho riesgo, ya no se bastea el intestino. Así como ustedes lo ven, yo supe en mi escuela argentina hacíamos mucho eso. Y aquí mismo he operado muchos pacientes con esa técnica. Pero hoy por hoy, a nivel hospitalario, hacemos la que sea más rápido por cuestiones de niños, ¿no? No sé si los adultos la sigan haciendo, pero esto se hace. Son las aretas en bolsa de tabaco. Usted aretea alrededor del muñón, que a donde ha retirado el apéndice, y lo que hace es templar los dos bordes e introducir el muñón con una pinza anatómica sin dientes y apretar y queda todo invaginado hacia el interior. Eso le provee de más seguridad en una cirugía de este tipo, ¿no? Mucho mayor seguridad. Pero, evidentemente, si usted cierra muy bien el muñón, con unos dos o tres nudos en el muñón, no hay ningún tipo de inconvenientes que pueda provocarle algún tipo de problemas, ¿verdad? ¿Qué son los agentes hemostáticos? Pues bueno, son agentes o elementos que vamos a utilizar, ¿no? En las cirugías cuando tenemos sangrados de cualquier tipo. Generalmente estos apósitos son elementos que vienen con una característica especializada que nos controlan estos sangrados de los capilares, ¿no? Venosos o hemorragias arteriales que usted no puede suturar porque son miles las gotitas que están saliendo, de tal manera de que usted no puede ligar eso de allí. Entonces existen estos apósitos hemostáticos, ¿no? Que ahí los deja usted por unos minutos y esto le proporciona una acción hemostática deteniendo el sangrado. Y ahí ustedes lo pueden observar. Tenemos esos hemostáticos como nombres, miren ustedes, parecen esponjitas o parecen gasas, pero son especiales y se aplican en los lugares donde están sangrando los pacientes, ¿verdad? En la parte interna, obviamente, son internos, son absorbibles, porque se dejan dentro del organismo. Para terminar, miren ahí fotos de hilos, como vienen, lo que les comentaba, miren ustedes, ahí le ponen el grado de curvatura, la marca del hilo, si es monofilamento, la aguja cómo es, cuántos centímetros tiene, cuál es el calibre del hilo, etcétera. Esto de aquí es un hilo nylon que se utiliza probablemente para la piel. Es una sutura no absorbible. Acá tenemos otra, miren ustedes, siempre la coloración. Este es un nylon para piel de color verde, si lo ven, donde está especificando exclusivamente el tipo de aguja, ¿sí? La característica de la aguja, la cantidad que tiene ese hilo, tiene 70 centímetros, y toda la explicación, mire, es un hilo no absorbible, ¿sí? No absorbible, para que ustedes conozcan. Este es un catgut cromado, miren ustedes, es un catgut cromado, obviamente que se distingue, ¿verdad? Se distingue porque está de color café.
aunque el envase esté transparente, pero el hilo ya me está indicando que es café, ¿verdad? Es café. Acá vamos a poner otro. Miren ustedes, ahí tenemos otro cargo cromado de otra presentación. Miren, con el tipo de aguja, ahí se ve redonda, el tipo de curvatura del hilo, donde fue hecho. Es un 4-0, ¿sí? Tiene 75 centímetros, tiene la fecha de caducidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted necesita lo va a encontrar en el hilo. Acá está el lila, ¿sí? Este es un hilo, ¿me pueden decir qué hilo es este? Bicril. Absorbente. Es un bicril, no se hagan con absorbentes ni problema. Es un bicril, ya saben que no es absorbible. Perdón, que es absorbible. ¿Me entienden? No se hagan problema. Es un bicril. Pero miren que ahí dice ácido poliglicólico, arriba dice. No dice bicril. Pero en otros cartoncitos sí dice bicril. Lo importante es que a sus ojos va a ser lila y no se va a poder perder eso de ahí, ¿no es cierto? Y esas son 3 letras que dicen fin de la clase. Entonces, perdón un ratito, perdón un ratito. Isauro, te llamo, ñaño, en un minuto que ya estoy terminando la clase. Ya, yo te llamo en unos minutitos, no te preocupes, hermano. Ya, gracias. Entonces, estamos terminando la clase. Para que ustedes conozcan las características de lo que son las suturas. Posteriormente les voy a pasar una práctica de las pinzas para que las vayan reconociendo. Eso lo vamos a hacer probablemente el próximo martes. Pero bueno, no me quiero ir antes de comunicarles lo siguiente. A ver, jóvenes. ¿Cuándo fue que ocurrió Génesis? ¿Esta semana o la semana pasada? La semana pasada, doctor. La semana pasada. Ok. A ver. Jóvenes, miren lo que les voy a decir. A los que no les interese, por favor, escúchenme bien. No nos vamos a hacer problemas. Simplemente hagamos bien esto. A los que no les interese las guardias, ni les interese el quirófano, por favor, háganle saber a la presidenta y yo les mandaré a hacer un trabajo por el valor de lo que tienen allí. Y no es un trabajo de presentar dibujitos, no, es un trabajo que tienen que salir a averiguar la situación. Si ustedes no quieren asistir a eso, por favor, no pierdan el tiempo yendo a la guardia si no van a hacer nada. No voy a hablar de los compañeros porque no me gusta dejar mal a nadie, pero la guardia no es para andar afuera. La guardia es para estar adentro. Y si en algún momento alguien le dice, ¿y usted qué hace aquí? Y usted, soy estudiante y estoy asignado a esta guardia. Pueden hablar con el doctor Jorge Vera. Mi profesor es el doctor Juber Mendoza. La característica que tienen que decir es que tienen que hablar, cualquiera que les pregunte allá adentro, tienen que decirle o nombrarle al doctor Jorge Vera. Recordar que el doctor Jorge Vera accedió a recibirlo, pero él no está todo el tiempo. Y el que se queda allí es el jefe de la guardia, que generalmente no los conocen. Entonces, en algún momento les pueden decir, no, aquí no hay nada que hacer, muchachos. Aquí no, el que no ayuda. Que no estorbe. Que no estorbe. Más o menos eso es lo que quieren decir sin decírselo. De tal manera de que no se ofusquen. Díganle o llamen llamen a Génesis o me llama Génesis a mí para yo decirle, doctor, el jefe de la guardia parece que no acepta a los jóvenes, pero no se salgan, pues. Es que me mandaron para allá. No. Pueden ir a la carpa, pueden hablar con la residenta. Hola, doctora, buenas, ¿cómo está? Mire, yo soy alumna del doctor Huber, estamos aquí por una práctica o una guardia de 12 horas. De tal hora a tal hora, y el doctor Jorge Vera nos mandó a que veamos los casos que hay aquí. Nadie les puede negar eso. Pero los estudiantes que estuvieron ese día, los encuentro afuera y me dicen, es que el jefe nos dijo que que ya eran los mismos casos de ayer y que no había nada que hacer allí.
Entonces, esa no es una respuesta. Tienen que ser más entradores. A ver, doctor, sí, pero esos fueron unos días de la guardia de ayer. Nosotros necesitamos saber estos casos. O sea, si de pronto usted no nos puede ayudar o por el tiempo, por lo que sea, quisiéramos ver. Enseguida hablé yo rápidamente con la jefa, con la doctora de guardia de pediatría. Me dicen, yo los veo ahí, doctor. Me dice, están allá afuera, no entran los chicos. O sea, se cohibieron porque el jefe de la guardia les dijo, no, aquí no hay nada que hacer. Tuve que llamar a la doctora y le digo, no seas malita, llámamelo, éntralo cuando veas un paciente, mira, esto es así, vayan viendo. Tampoco no se pueden dedicar como niñeros, ¿no? Ni nada a enseñarle a ustedes. Porque ni a los internos se les hace eso, ¿no? Es que esto es un hospital de seguridad social. Pero mi función es que ustedes vean cómo se mueve un hospital. Tampoco no es de estar allí, pero de ver. Y ellos van a ver que ustedes, la curiosidad, yo creo que la vi a usted, Génesis, entrando con la licenciada. Me dice, ay, doctor, disculpe, no lo vi, es que yo entré con la licenciada y no sé qué, no sé cuánto. Así hay que ser, pues, discúlpenme en el término, pero hay que ser metido. En el buen sentido, obviamente, pues, ¿no? El que no ayuda, que no estorbe. Pero pueden llegar al jefe, oiga, doctor, buenos días, buenas tardes, mire, somos... No, que los había mandado a triaje a los chicos y yo saliendo del estacionamiento a las 4 de la tarde y los encuentro 4:30 o 5, los encuentro caminando por el estacionamiento. ¿Qué me dijeron? No, es que el doctor está un poco medio complicado ahí, no nos quiere atender. No es eso. Y llamé yo al cirujano, le digo, hermano, ¿tú vas a operar? Sí, si quieres para llevarlos a quirófano, me dijo. Listo, lo llamo. Oiga, ¿para qué entre? No, es que no trajeron el equipo de quirófano. Uno cuando va a la guerra va preparado, pues. Si va a una guardia, lleve su material por si acaso alguien le quiera llevar. ¿Quieres ir conmigo al quirófano? Vamos, te invito. Y se meten al quirófano, pero no tienen guardia, no tienen ropa, y era lo mismo que nada. O sea, entiéndanme que no es contra los estudiantes, es contra todo el sistema. No es obligación de nadie enseñarles, tienen que aprender, tienen que meterse con mucho respeto. Entonces, en resumen, los que no quieran, no es camisa de fuerza, porque les estoy dando puntaje por una media guardia. Ni les estoy obligando, no. Esto es el que quiere. El que quiere va, aprende y se mete 10 puntos, que es lo que les sirve a ustedes. Pero más que los 10 puntos, es lo que van a ver, van a aprender. Entiéndanlo. Al que no le interesa, bueno, que no haga el esfuerzo de ir al hospital por gusto. No, yo no quiero eso. De verdad, no, yo eso de andar ahí en guardias atrás de un médico. No. Doctor, a mí mándeme nomás un trabajo. Se lo envío el trabajo. Pero no crea que va a ser un trabajo regalado de 10 puntos. No. Pero dígamelo con tiempo. Ahora. Pero si estuviéramos en presencial, olvídense. En presencial no se me escapaba ni uno de la guardia. Que yo creo que es un privilegio. Yo me acuerdo las palabras de mi ayudante que me decía, doctor, ¿y usted lo está trayendo aquí al hospital? ¡Qué bacanada! En mi tiempo usted nunca nos llevó al hospital. Teníamos que venirnos a la fuerza, hacernos por ahí amigos de un médico para que nos metiera al hospital a hacer prácticas. Y ahora usted los trae. Y aún así hay estos problemas. Entonces, comodidad. No es así. Ojo que no estoy en contra de los estudiantes. Es al contrario. Pero veo mucha, y no lo digo solamente por los dos jóvenes que están ahí, pero veo mucha comodidad. No quieren moverse. Sí saben que ya salió la disposición del COE nacional de que ya todo el mundo tiene que instalarse a partir de julio al trabajo. Ya saben, ¿no? Sí, el hecho de que ustedes no sean trabajadores, sino que sean alumnos, es posible que ustedes todavía no vayan como alumnos, pero nosotros ya tenemos probablemente que integrarnos. ¿A qué? No sé. Porque si ustedes no están presencialmente, nosotros no podemos hacer nada.
Pero ya toda la parte administrativa de todas las instituciones públicas y privadas se instalan a trabajar ya desde el 1 de julio. Ya le quedan pocos días de comodidad. Pero esto no es de estar en cama. Esto no es. Eso es perder el tiempo. La práctica en medicina es la que ayuda. Y nada es fácil. Chicos, nada es fácil. A ustedes les ha tocado la facilidad de pasar de semestre en semestre estando en la cama por esta pandemia. Pero lo único que está provocando esta pandemia es perjudicarlos a ustedes en el conocimiento. Van a salir recontrafrágiles a pelear a la calle con pacientes. Les va a dar miedo tocar a un paciente. Les va a dar miedo coser una sutura, una herida. Les va a dar miedo. Eso es lo que estoy tratando de evitar. ¿Quién fue tu profesor, niño? El doctor, ay, no les ha enseñado nada. Como cuando estuvo, creo que fue, no sé si fue Guamán, no me recuerdo bien. No sé si fue él que estuvo ahí, el doctor. No fue usted, no, fue otro chico. No fue Guamán, fue otro chico. Compañero de ustedes. Con su permiso, yo aprendí hasta hacer férula. No fuiste tú, ya me acordé. Fue otro chico que vino el doctor García Cano y lo revolcó a preguntas. Fue los compañeros, el problema que hubo ese día en quirófano con los 4 muchachos fue Luis. Ya, bueno, uno de ellos, ya, exacto, uno de ellos es. Y el doctor de rapidito les hizo un sondeo. Tienen suerte de estar aquí adentro en el quirófano, porque aquí nadie los trae. Entonces son cosas que ustedes tienen que, evítense la comodidad de que un médico le diga, no, si uno por ahí no le quiso dar la mano, váyanse donde otro. ¿Ya? Pero tengan la amabilidad de ser corteses en ese sentido y ver si es que van a las guardias, ¿sí? Lo peor que pueden hacer es trampas yendo a las guardias y quedándose afuera. Eso es trampa para ustedes mismos. A mí ni me va ni me viene poner 10 puntos, pero a ustedes sí les sirve ganarse la experiencia de poner férula. Miren ustedes, el señor Guamán, de poner férula. Yo sí aprendí a hacer esto. Claro, ya pueden hacer. Allá van a aprender. En todo caso, no los puedo obligar. Me estarán comunicando para cualquier momento cambiar la estrategia de la calificación. Por ahora los voy a dejar. Acabé de llegar recién del hospital. Estoy bastante cansado. No he comido, chicos. Y tuve un día bastante pesado. Y bueno, por lo pronto terminamos esta parte de la práctica y ya estaremos hablando de la primera evaluación, poniéndome de acuerdo para ver los tiempos, porque necesito saber cuándo va a ser y de paso le digo a Génesis, averiguar para cuándo están los exámenes, porque necesito hacer un primer aporte de la primera parte que hemos visto, que es trauma, esófago, generalidades, estómago, hasta donde vamos. Entonces no quiero llenarlos de más información porque eso significaría más preguntas que tengo que hacer para el aporte. De tal manera de que hacemos una evaluación por el 50% de la nota y al terminar o antes de terminar el examen, de entrar al examen, hacemos el otro aporte para completar las notas de evaluación. ¿Ok? Entonces, estamos por interno conversando eso, quizás más tarde o mañana, Génesis. Me tienes averiguado esto y nosotros nos estamos viendo el día de mañana con la clase. Gracias por haber estado los que han estado. Fue un gusto haber compartido esta clase con ustedes. Que pasen bien. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Que pasen bien.